Sí, ya estoy grabando, perdón, me disculpo con ustedes, que ahí se perdió una parte. Pero bueno, entonces resumo otra vez. Paradigma liberal, disenso, es sistemas de creencias inconmensurables que no pueden discutir entre sí. Como ponga usted a un ateo, un musulmán, un cristiano a discutir, no llegará a ningún acuerdo. Solución, tolerancia. ¿Cómo nos toleramos? Por medio de la Constitución, que es la Constitución, conjunto de derechos que permiten que las creencias sean toleradas y puedan coexistir en el mismo espacio. Problema, que se cree que la creencia es simplemente algo individual y eso despolitiza porque la solución liberal es deja la creencia en las cuatro paredes de tu casa y no las sacas de ahí. Porque si nos ponemos a discutir, no vamos a llegar a ningún acuerdo, llegamos pues a la guerra civil. Eso. Segundo paradigma republicano, que es el republicanismo, la idea de que la república es el encuentro conflictivo entre el poder del Estado y el poder popular de la protesta, ¿sí? Que es el disenso cuando hay poder popular de la protesta contra el Estado, ¿sí? Tercer paradigma, el marxista feminista, es el desacuerdo está, o sea, respecto a dónde trazamos la línea entre lo que es político y lo que no es político, ¿sí? Entonces, desacuerdo entre gente que cree que ciertos aspectos de la vida no son políticos y lo cree porque defiende obviamente ciertos intereses materiales y ciertos privilegios, y gente que cree que esos aspectos de la vida sí son políticos y merecen ser tratados como cuestiones políticas. Listo. Bien. Bueno, entonces, cada uno de estos paradigmas del disenso tiene una concepción especial de la libertad, ¿no? Y estas concepciones de la libertad las podemos ver en juego o en despliegue en los discursos que se dan frente a la protesta, ¿no? Y ya vamos a ver cómo es esta vaina, ¿no? Entonces, el paradigma liberal entiende o concibe la libertad como algo privado y tiene el concepto negativo de la libertad, que significa un concepto negativo de la libertad. No es que los liberales crean que la libertad sea algo negativo, en el sentido de que sea algo malo o indeseable, ¿no? Sino que los liberales definen la libertad como ausencia de obstáculos, ¿no? Sí. Y esta idea de ausencia implica un no obstáculos, por eso se llama libertad negativa, porque definen la libertad como no algo, ¿sí? O sea, no dan una definición positiva de la libertad, sino una definición negativa, es decir, no algo, ¿sí? Es decir, no sé, no rojo, no azul, es dar una definición negativa. Entonces, en este caso, no obstáculos, ¿para qué? Para realizar, digamos, mis propios deseos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta idea de mi libertad llega hasta donde comienza la del otro, es liberal, ¿sí? Es como yo tengo como una parcela, digamos, un lote de libertad que está protegido, en este caso, pues, por las leyes, y el otro no tiene derecho a meterse en mi parcela de mi libertad, ¿no? Y cada uno, pues, desarrolla sus propios deseos, hace lo que se le dé la gana, siempre y cuando no impida que el otro también pueda realizar sus propios deseos y hacer también lo que se le dé la gana, ¿sí? Entonces, esa es la libertad negativa, es una libertad privada. Aquí, ¿cuál va a ser el punto? Que para los liberales, la política generalmente se va a ver como un obstáculo para la libertad. Hay un autor del siglo XVIII que se llama Benjamin Constant, lo voy a escribir acá, un segundo. Tiene un texto que se llama sobre la libertad de los antiguos y los modernos. De pronto hay gente que ya lo conoce, ¿sí? Y él dice que la libertad consiste básicamente en poder hacer plata por medio de la libertad de empresa y el comercio, y que la política, la participación en política es un obstáculo para que la gente pueda ejercer su libertad, es decir, para que se dedique a hacer plata, ¿sí? Y esta idea de, oiga, déjeme trabajar, ¿no? Las protestas no me dejan trabajar y por ende las protestas también coartan mi propia libertad, tienen un entendimiento de la libertad como algo meramente privado, ¿sí? Como, sí, la política, ¿no? La participación en los asuntos públicos, las protestas, el desorden, no me deja a mí realizar mi propia libertad, que consiste básicamente en hacer plata, ¿sí? Es decir, trabajar y ser parte, digamos, de la sociedad de mercado, y producir y consumir
y a través de mi posición dentro de la sociedad de mercado satisfacer todos mis deseos. Claro, el paradigma liberal de todas maneras, como ve que la política es como un obstáculo para la libertad, siempre quiere ponerle como barras y sí, obstáculos también a la intervención del Estado en la vida individual. Eso tiene sus cosas buenas porque, pues, no sé, el Estado no te puede obligar a elegir profesión, no te puede obligar a ser madre, por ejemplo, es una reivindicación liberal, no te puede encarcelar por consumir droga, la dosis personal es una reivindicación liberal, tiene su parte buena, que me parece, digamos, válida, ¿sí? Pero tiene su parte problemática, porque también despolitiza, porque ve la libertad, o sea, para el liberal, no sé, salir a la calle a protestar no es un acto de libertad. Puede ser de pronto un acto para proteger la libertad, pero el acto en sí mismo de salir a la calle no es un acto de libertad. Mientras que para el paradigma republicano, ese acto de salir a la calle, de preocuparse por los asuntos públicos, ese acto de convertirse en un ser político activo, para ellos eso es la libertad. ¿Sí? La libertad no sea, digamos, la participación en el mercado, en realizar mis propios deseos. Para ellos eso no es libertad porque ellos asimilan eso a una parte muy animal de la vida humana. Como los animales también se preocupan por realizar sus propios deseos, tienen hambre, pues van y comen, comida y tal. ¿Sí? Dicen, no, lo que nos hace auténticamente humanos, e incluso lo que nos diferencia en este caso de los animales es eso, como salir a la calle y decir, oiga, esto es injusto, o esto no me parece. ¿Sí? Y esta libertad es claro, es conflicto porque se da solo en el conflicto con el Estado desde el poder de la protesta y del tumulto, pero también la libertad es la iniciativa política. Entonces, ser libre es para el republicanismo ser un actor político. ¿Sí? Y esta libertad, por ende, es necesariamente colectiva. ¿No? Porque yo solo puedo ser un actor político con otros y con otras. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Para el liberal, salir a la calle a protestar no es en sí mismo como un acto de libertad. Puede ser un acto para proteger las libertades privadas. ¿Sí? ¿Mm? Pero para el republicanismo, salir a la calle sí es como tal un acto de, de libertad. Y pues para el liberalismo la libertad es individual. Y para el republicanismo es necesariamente colectiva. Solo puedo ser un actor político con otros y con otros. Bueno, entonces, desde el paradigma marxista, feminista, la libertad es la reapropiación de las relaciones sociales con los otros y con la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto de la reapropiación de las relaciones sociales con los otros y con la naturaleza? Generalmente asumimos que la forma en que nos relacionamos con los demás, ¿no? Para producir, digamos, las cosas que necesitamos para vivir, para realizar las tareas del cuidado, generalmente consideramos que esas relaciones están dadas por la naturaleza. ¿Sí? Y el marxismo y el feminismo, otra vez estoy hablando del feminismo materialista, que comparte, digamos, este presupuesto con el marxismo, para, para esta corriente de la libertad es decir, no, vamos a discutir cómo tiene que ser esa relación. ¿Sí? Vamos a decidir cómo tiene que ser esa relación, vamos a cuestionar las relaciones actuales para mirar si las transformamos o las conservamos. ¿Sí? Entonces, para ellos la libertad, digamos, está referida a ese mundo del trabajo, ¿no? De las tareas del cuidado, de organizar, digamos, de forma consciente, colectiva y horizontal el mundo de la economía, cómo nos distribuimos, no sé, los ingresos, la riqueza, todo eso para ellos es la libertad. Es como desarrollar una forma de discusión política horizontal, recíproca para, digamos, sí, conformar ese mundo de la economía y del trabajo y de nuestra relación con la naturaleza. Entonces, es como, también esta libertad es colectiva, necesariamente. ¿No? Al igual que el republicanismo, se parecen en eso, pero pues son un poco diferentes. ¿No? Listo. Miremos entonces ahora los paradigmas de la desobediencia civil. ¿No?
Para el liberalismo existe la posibilidad de desobediencia civil, ¿no? Pero para ellos la desobediencia civil es legítima si se desobedece al gobierno o a una ley, pero también si ese acto de desobediencia demuestra una fidelidad a la Constitución. ¿Sí? Entonces, el liberal admite que la gente haga desobediencia civil, salga a la calle y proteste, incluso con un uso significativo de la violencia. Está en un autor que se llama John Rawls. Pero uno está legitimado a hacer eso si uno dice, no, es que el gobierno o esta ley es inconstitucional. ¿Sí? Entonces, por eso es desobedecer al gobierno o a las leyes o a una ley en específico, pero ser fiel a la Constitución. Esa es, digamos, la forma en que los liberales entienden la desobediencia. ¿Y qué era la Constitución? Acuérdense, ¿no? El conjunto de derechos y mecanismos que aseguran que los sistemas distintos de creencias sean tolerados entre sí, ¿no? Que puedan coexistir entre sí en un mismo espacio sin agarrarse de las mechas e irse a la guerra civil. ¿Sí? Entonces, si la Constitución está en cuestión, para el liberalismo es legítimo desobedecer civilmente. ¿No? Eso tiene un problema, ¿no? Y el problema es que a veces la Constitución es indeterminada, es abierta, hay muchas interpretaciones de la Constitución. La Constitución, claro, pretende ser un corpus coherente, ¿no?, de derechos, pero en verdad no lo es. Por eso los jueces tienen que entrar a decidir todo el tiempo, ¿no? Y ustedes, uy, ¿quién tiene el micrófono? Por favor, apaguen. Bueno, yo ni siquiera. Eso. Bien. Entonces, ese es, digamos, el problema del paradigma liberal. Ok, uno puede decir si esto es inconstitucional, pero eso está sujeto a una discusión ulterior y a veces es indeterminado. Por eso justamente existen jueces que deciden si algo es o no constitucional, porque si fuera tan evidente para todo el mundo, pues no necesitaríamos el tribunal constitucional, ¿no? Y pues el problema es que volvemos esto de la fidelidad a la discusión, volvemos toda la desobediencia civil una discusión de abogados y abogadas. ¿Sí? Yo no tengo obviamente nada en contra de los abogados y las abogadas, pero sí tengo algo en contra de la monopolización de la discusión pública por parte de los abogados y las abogadas. Parece que eso es solo un punto de vista, pero no el único punto de vista. Entonces, claro, eso sería también una cosa problemática porque entonces uno se iría, no sé, a los barrios, no sé, allá en Cali o a Siloé, y preguntarle a la gente, bueno, venga, explíqueme por qué es inconstitucional lo que está pasando, y la gente no tiene ni idea de eso. Entonces parece que desde el paradigma liberal tendrían que saber qué es la Constitución y entender la Constitución y los valores políticos que están detrás de la Constitución para salir a protestar, y termina esto siendo una vaina pues de solo intelectuales. Entonces parece que hay como, si ustedes quieren ponerlo así, un cierto tipo de violencia epistémica, ¿no? El paradigma republicano dice, bueno, a mí la Constitución no me interesa, ¿no? Digamos, si el acto de desobediencia está o no a favor de la Constitución, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Dice el republicano, digamos, aquí me estoy refiriendo especialmente a Hannah Arendt, ¿no?, en el texto que ella tiene sobre la desobediencia civil, que en esta clase lo estudiamos el lunes, ¿no? Y pues lo que ella dice es, o sea, a mí no me importa la Constitución justamente porque la Constitución es abierta, tiene zonas grises, es a veces indeterminada, ¿no? Y lo que ella dice es, no, vea, la razón de legitimidad de la desobediencia civil es la siguiente, ¿no? Si vamos a asumir que la sociedad es realmente una asociación voluntaria, es decir, que la gente vive en la sociedad porque realmente quiere vivir, ¿no?, tenemos que darle a la gente la posibilidad legal de disentir y la posibilidad legal de hacer desobediencia civil. Sí, se les podría compartir la lectura, no sé si de pronto por medio quizá de Catalina, ahorita yo les mando el archivo o algo, porque no sé cómo enviarle un correo a todos ustedes al mismo tiempo, pero si yo les hago por el chat, ¿se puede? Sí, listo, Catalina la manda, vale, perfecto. Bien.
Entonces está esta lectura de Arendt, ella dice, bueno, si realmente asumimos que la sociedad es voluntaria, es decir, que usted está en este país porque quiere, este país tiene que darle a usted la posibilidad legal de disentir y de organizar la desobediencia civil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella dice, claro, esta idea de la sociedad, de la asociación voluntaria, de la sociedad como asociación voluntaria es carreta, porque usted nace y nadie le pregunta si quería nacer en Colombia. Seguramente si pues a muchos y a muchos de ustedes les hubieran preguntado si querían nacer en Colombia y dicen, ni, gracias, paso. Mejor otro país, no sé, mejor Finlandia o algo así, no seguro, lo habría pensado, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente a nosotros no nos preguntan, sino uno nace y ya de una punta, ¿sí? Pero entonces, claro, como la entrada a la sociedad no es realmente voluntaria, como tampoco nunca nadie firmó, digamos, un contrato de entrada a la sociedad, sacar la cédula, no es un contrato de entrada a la sociedad, porque usted ya estaba en la sociedad cuando fue a sacar la cédula. O sea, para sacar la cédula usted tiene que estar ya en la sociedad. Entonces no es, sacar la cédula no es un contrato de entrada. ¿Sí? Entonces la única forma de hacerle justicia a esta idea de que es voluntario es que usted tiene derecho a disentir y a desobedecer. Incluso la propia Constitución. ¿Sí? Y para Arendt y para este paradigma republicano, esta posibilidad legal de disenso es lo que hace que una sociedad sea libre. ¿Sí? Es decir, digamos, si vamos a medir el grado de libertad de una sociedad, ¿sí? Entre la sociedad más permita la desobediencia civil, más garantías para esa desobediencia, esa sociedad es más libre y puede llamarse a sí misma una asociación realmente voluntaria. ¿Sí? Y eso significa una asociación libre al mismo tiempo, ¿no? Si la sociedad da menos garantías para la desobediencia civil, entonces esa sociedad es menos libre. ¿Sí? Fíjense que aquí la libertad no tiene nada que ver con la libertad de empresa, ¿no? Ni con que tanta libertad hay en la economía, como esos índices, digamos, que suelen a veces en páginas web de libertad económica. Eso para el republicanismo no es libertad. La libertad es en la posibilidad de participar políticamente, e incluso en la posibilidad de disentir radicalmente frente a las mayorías. Claro, en este caso uno podría decir que son las mayorías las que están disintiendo frente al gobierno, ¿sí? Pero entonces, claro, si el gobierno aplasta eso con el uso de la fuerza, ¿no? Estamos frente a una sociedad que no es libre, porque no permite, digamos, el surgimiento de ese disenso y ese conflicto. Bien, listo. Y desde el paradigma marxista y también aquí, pues, obviamente feminista, materialista, ¿no? Las prácticas de desobediencia civil tienen que ver directamente o mucho con el concepto de la emancipación. La emancipación, bueno, ustedes han escuchado ese término, es como liberarse de algo, ¿no? De las cadenas, se usaba originariamente en el derecho para designar cuando un hijo, todavía se usa, ¿no? Cuando el hijo se va de la casa, ¿no? Se emancipa, se vuelve como un sujeto autónomo, ¿sí? Entonces esta emancipación tiene que ver con el alcance de la autonomía, ¿no? Sin embargo, pues para este paradigma, esta autonomía no es simplemente individual, no es como que me dejen a mí hacer lo que yo quiera y que me dejen a mí dar mis propias leyes, sino que esta autonomía es colectiva. Entonces, autonomía individual es que me dejen a mí darme mis propias leyes. Significa, en términos colectivos, que dejen pues a las colectividades o al pueblo también en su conjunto darse sus propias leyes, ¿no? Es decir, que el pueblo, ¿sí? La colectividad, ustedes quieren como que se autoinstituya, ¿no? Aquí hay una acción de autoinstitución. Para decirlo en otros términos menos técnicos, que los afectados por una decisión, que aquellos sobre los que recae esa decisión sean los que tomen la decisión, ¿sí? O también esta idea de mandar obedeciendo, ¿no? También es algo como del proyecto de emancipación como autonomía colectiva, ¿sí? Y entonces el punto con el sistema económico, con el mundo del trabajo, la redistribución de la riqueza, de los ingresos, etcétera, ¿no? Toda esta discusión, digamos, que tiene el marxismo al respecto, responde a este motivo político de la autonomía,
la emancipación. ¿Por qué? Porque ellos dicen es que hay un montón, es decir, cuando no sé, la existencia, digamos, de grandes capitales y de desigualdades sociales, lo que termina haciendo es que unas personas, en virtud de su poder económico, tomen decisiones que afectan a otras y esas otras personas, dado que no tienen ese poder económico, no puedan participar real y efectivamente, es decir, en la práctica y en el mundo real, en la toma de esas decisiones. ¿Sí? Entonces, las grandes desigualdades económicas desde este punto de vista lo que hacen es, sí, digamos, vulnerar esta autonomía colectiva, vulnerar, o mejor dicho, hacer que otra vez grandes grupos de poder económicos tomen decisiones sobre grupos a los que van a afectar y esos grupos no pueden hacer nada. ¿Sí? Eso es el caso, digamos, de la reforma tributaria, ¿no? Hay unos intereses ahí, digamos, de gente que tiene mucha plata, ¿no? De que se manejan los impuestos de cierta manera, ¿no? Claro, hay una discusión que se decía que la reforma tributaria era solidaria, pero nunca mostraron cómo afectaba eso al 1%. Mostraron cómo afectaba al decil más rico, que es el 10%, pero es que el decil más rico era de 3 millones para arriba. Es decir, ahí pues no están como los más ricos del país, ¿no? Entonces, digamos, ahí está la discusión y el punto es que, claro, hay un momento en que la gente quiere tomar esas decisiones en sus propias manos y por eso protesta y debido a ello, pues los actos de protesta pueden entenderse como actos de emancipación. Listo. Bien. Entonces, miremos ahora rápidamente, ya dije que iba a hablar 40 minutos, pero me pasé un poquito más. Miremos el concepto de oligarquía, ¿no? Y hay dos interpretaciones del concepto de oligarquía que se da desde el pensamiento republicano y desde el pensamiento marxista. Para el pensamiento republicano, la oligarquía es una forma de tiranía. ¿No? ¿Qué significa tiranía? Cuando las relaciones entre los gobernantes y los gobernados no son relaciones libres. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que para el republicanismo la libertad era poder incidir directamente en los asuntos públicos? Volverse un actor político que participa directamente en esa toma de decisiones. La tiranía se da cuando la gente no puede volverse un actor político. Y por eso la tiranía gobierna únicamente con la fuerza. ¿Sí? Porque no está dispuesta a discutir nada, no está dispuesto a sentarse con nadie, ¿no? Y pues el republicanismo dice que la oligarquía es una forma de naturalización del gobierno. ¿Qué quiere decir naturalización del gobierno? Que la oligarquía es el gobierno de los ricos, ¿no? Pero no solo el gobierno de los ricos, sino el gobierno de los ricos que asumen que, porque, o asumen que dado que ellos son ricos, son los que tienen el derecho supremo y absoluto de gobernar una sociedad. ¿Sí? Dicen, como nosotros ponemos la plata, entonces somos los que tenemos que gobernar. ¿Sí? Y el republicanismo dice, estas ideas de que hay alguien que tiene que gobernar por naturaleza, que hay alguien que merece gobernar por naturaleza, por X, Y, Z, A, B, C razón, eso es tiránico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la tecnocracia, la idea de que solo la gente que tiene ciertos saberes es la que está legitimada a gobernar, también es una forma de tiranía por el pensamiento republicano, ¿no? Porque eso también impide que la gente se constituya como actor político y participe directamente en los asuntos públicos. Porque entonces llega el tecnócrata y dice, no, no, usted no sabe, venga, yo le explico, yo tomo la decisión por usted. Usted no entiende estos numeritos complejos acá, ¿no? No sé, las proyecciones macroeconómicas, etc. Bien. Entonces, esa es la interpretación, digamos, republicana de la oligarquía. Los ricos gobiernan, pero dicen, como somos ricos, somos los únicos que tenemos el derecho a gobernar, ¿no? Y uno podría decir, pues, que en Colombia, en principio, los ricos están muy convencidos de eso. No sé si todos, pero sí una gran mayoría, ¿no? Es como ellos se creen como los que soportan a la sociedad en sus propios hombros y por eso la sociedad tiene que hacer lo que ellos dicen, ¿no? ¿Sí? Porque ponen la plata, ¿no? Claro, ahí ignoran pues que los pobres también trabajan, generalmente trabajan para los ricos, ¿no? Sí, bueno. La interpretación, digamos, marxista de la oligarquía
tiene un elemento en común con la republicana, que es la naturalización. Sí, aquí la palabra naturalización sale en los dos. Pero en la interpretación marxista de la oligarquía, la naturalización no es solo del gobierno, sino de las relaciones sociales de producción. ¿Qué significa relación social de producción? Relación social de producción significa la forma en que nos organizamos o las distintas formas o las relaciones por medio de las cuales nos organizamos para producir las cosas que necesitamos para vivir y para también asumir las tareas, digamos, de la reproducción de nuestra vida, ¿no? De nuestro cuerpo. Entonces, digamos, las relaciones sociales de producción es también la división del trabajo en el hogar, es la división del trabajo en el sistema económico, ¿sí? ¿Y qué es naturalizar? Naturalizar es creer que ciertas relaciones sociales de producción se dan por la naturaleza y que no pueden ser cambiadas. Por ejemplo, esta idea de las mujeres tienen que asumir el trabajo de la casa y solo ellas son aptas para eso. Eso es una idea de naturalización de las relaciones sociales, ¿no? ¿Sí? Pero en el concepto de la oligarquía, esta naturalización se va a ver vista en dos niveles. En primer lugar, la idea de que las desigualdades sociales son naturales, ¿no? Es decir, que no son históricas, que no son una construcción social, sino que son naturales, ¿no? Y en segundo lugar, la idea de que o en virtud de estas desigualdades naturales, son también los ricos los que tienen que ejercer el gobierno y que también, digamos, el sentido de nuestra vida en comunidad, el sentido o la razón de por qué estamos juntos, es producir riqueza y producir, sí, lo que el marxismo llama la acumulación del capital. Uno, ¿cómo ve esto, digamos, en la vida cotidiana? La preocupación, por ejemplo, por las calificadoras de riesgo. Claro, uno sabe que las calificadoras de riesgo suben los intereses de la deuda si baja la calificación, pero uno podría renegociar. Y si todos los estados se sentaran a renegociar, ¿qué harían pues los acreedores de la deuda pública? Pues ceder, ¿no? Frente a todos los estados o a un gran número de estados, ya no pueden como imponer sus condiciones, ¿sí? Pero entonces el punto no es, digamos, que la forma en que los gobiernos, digamos, que ha habido en América Latina y también en Europa, tratan a estos acreedores o a estos fondos, mercados internacionales, etcétera. No es solo que les preocupa que suba el interés de deuda, sino hay como un cierto tipo de reverencia. Y es como, uy, tenemos que quedar bien y está bien que toda la sociedad gire en torno a tener un indicador A en la deuda, ¿sí? No importa que se tenga un indicador D en la salud, no importa que se tenga un indicador E en la gente que está aguantando hambre, ¿sí? Entonces, eso es una naturalización de las relaciones sociales de producción. Creer que toda la sociedad tiene que girar en torno a esa acumulación de capital y no a potenciar la vida de los individuos que habitan en ella, ¿sí? Entonces ahí hay esa desigualdad y eso está, digamos, perdón, esa naturalización y eso está, digamos, a la base y en el fondo del concepto de la oligarquía, ¿no? Entonces cuando la gente dice que Colombia es una oligarquía, ¿no? Esto no es simplemente como una expresión mamerta, ella, ¿no? Sino tiene un trasfondo, ¿no? Que tiene un trasfondo muy fuerte y un sustento conceptual en la teoría política. Entonces, bueno, era mi presentación. Me pasé 4 minutos de lo que tenía planeado, pero está bien. Tenemos todavía un tiempo para discutir. Hay muchas personas. Entonces, si ustedes tengan alguna pregunta, inquietud, quieran decir algo en relación con esto, alguna reflexión, listo, ya, uy, levantaron la mano. Entonces va Cristian, León, luego Diego Acosta. Entonces, Cristian, adelante. En primer lugar, muy buena tarde y muchas gracias por este espacio que me parece fundamental y disruptivo pues, en esta coyuntura. Digamos que lo que yo quisiera es preguntarte de manera sintética porque llegué un poco tarde a la transmisión y es por
el concepto de desobediencia civil vista desde el concepto republicano. Estaba citando a Hannah Arendt, pero es que llegué a medias. Entonces, de forma Ok. sintética, ¿cuál sería la diferencia entre la liberal y la republicana desde ese punto de Sí, vista? esto. Sí, mira, la liberal dice fidelidad a la Constitución, desobediencia al gobierno o una ley. ¿Sí? La republicana dice no importa si estás desobedeciendo la Constitución. El punto es que una sociedad solo es libre y solo puede valer como una asociación voluntaria y por ende como una asociación libre si los miembros de esa sociedad tienen la posibilidad de disentir y de desobedecer civilmente. Si no hay esa posibilidad, si esa posibilidad se mina y se impide, entonces esa sociedad es menos libre. Sí, digamos, ahí está la gradualidad. Entonces la diferencia está básicamente en la Constitución. El liberal dice, se tiene que demostrar con su acto de desobediencia civil que el gobierno o la medida del gobierno o frente a aquello frente a lo que usted protesta es inconstitucional y al republicano eso no le importa, porque entiende que la Constitución puede ser ambigua. ¿Sí? Y entonces, pues no podemos esperar a resolver una cuestión constitucional, preguntarle pues a los profesores de Derecho Constitucional a ver si podemos o no desobedecer civilmente, ¿no? Es, digamos, la diferencia. Sí, Diego. Gracias, profe. Buenas tardes a los compañeros, compañeras. Buenas tardes y gracias por abrir este espacio, profe. Me gusta mucho volver a escuchar sus clases. Yo tenía una pregunta sobre el concepto de oligarquía en la interpretación marxista. Y es, si partimos de una perspectiva materialista, eh, pues como discutiendo la definición, podríamos pensarnos más allá de relaciones sociales de producción o la naturalización de las relaciones sociales de producción, mm, atendiendo, digamos, no solo a la producción de las cosas y las mercancías, sino como su merced lo decía, también atañe a la esfera de la reproducción de la vida material. Mm, el concepto, o bueno, un concepto de la oligarquía dado desde la materialidad podría definirse como la naturalización de las relaciones sociales de objetivación del trabajo y subjetivación de la naturaleza, y lo explico de esta forma. Es decir, eh, lo detallo de esta forma, y es, si atendemos a que la oligarquía supone una naturalización, eh, no solo digamos por el capital que ostenta, sino además naturaliza quienes trabajan, quienes sudan para comer y quienes no sudan para comer. Eh, no podría ser también quienes pueden subjetivar la naturaleza eh, mejor o de mayor forma que otros. Es que siento que a Sí, lo que sí, lleva todo esto es que la producción podría tal vez reducir la interpretación de una naturalización solo a la cuestión ya. del trabajo de la producción de las cosas. Sí, sí, bien, Diego. No, está bien lo que dicen, me gusta, digamos, para intentar como ponerlo en un lenguaje un poco más, más, más plano. Lo que uno podría decir es que la oligarquía también supone como, esta naturalización supone también una distinción entre qué vidas merecen ser sacrificadas y cuáles no. ¿Sí? Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, este afamado dilema, ¿no? Que todavía está en boga, pero ya no tanto, pero que estuvo mucho al principio de la pandemia entre salud y economía. Si uno se fija quiénes iban a ser sacrificados en la salud o en la economía, en ambos casos eran ¿quiénes? Pues, los pobres, ¿no? Se está obligado a ir a trabajar, porque si no, entonces no tenía sustento. Generalmente, pues la gente pobre realiza trabajos que no, digamos, no pueden ser teletrabajo. Como estos que realizo yo acá, pues generalmente la gente de más bajos recursos no lo hace. ¿No? Esa gente tenía que decidir o morirse de hambre o contagiarse, que significaba también pues en un punto morirse de COVID. ¿Sí? Entonces, digamos, esta naturalización también se ve
en este punto, ¿no? Como decir, ay, es como súper normal para todo el mundo que la gente pobre estuviera metida en ese dilema, ¿sí? El dilema entre salud y economía nunca fue un dilema para la gente que tenía medios de vida ya asegurados, ¿sí? El dilema se ve más fuerte para la gente sí, que no tenía como un medio de vida asegurado, no lo tiene asegurado porque siempre tiene que ganárselo en el día a día, ¿no? Y eso significa también pues que es sacrificable, ¿sí? A ver, Margarita pregunta, ¿la tecnocracia entraría dentro de lo que llamamos la oligarquía? Sí, yo creo que sí, claro que sí. Y es un resultado de la oligarquía también, ¿sí? ¿Por qué? Y ya le doy la palabra a Alejandro, perdón que me lo salté, pero se salió esto en el chat. Sí, es una buena cosa porque también la tecnocracia responde también a la idea de que el sentido de la vida en comunidad, es decir, ¿para qué estamos juntos? Es pues para acrecentar las cifras macroeconómicas y ya no para tener contentos a los acreedores de la deuda externa y pues a los grandes capitales, ¿sí? Si ellos se molestan, ya es como se está molestando el interés general, el interés común, ¿no? En ese de cuando acá identificamos esas dos cosas, ¿no? Pues por esta naturalización de las relaciones de producción. Sí, Alejandro, ahora sí, qué pena que me lo salté. Hola, profe. Primero que todo, muchas gracias por este espacio. Y tengo dos preguntas. La primera es ¿qué pasa cuando el conflicto trasciende la materialidad y hay disenso? Me explico, es cuando hay una dimensión racial, cuando hay una dimensión sexual, por ejemplo. Y la otra pregunta que tengo es que ¿cómo se entiende la tolerancia dentro de los tres marcos que usted nos acaba de dar? Digo yo, ¿en qué punto ser intolerante salvaguarda la tolerancia? Ok, listo. Bien. Primera pregunta. Claro, yo creo que aquí hay que hacer una distinción, es que las cuestiones materiales no son solo cuestiones de clase, ¿no? Generalmente, claro, y esto es un error del marxismo, creer que las cuestiones, digamos, sexuales y raciales se derivan en última instancia de las cuestiones de clase, no, ¿sí? Es un error del marxismo. Pero lo que el marxismo puede seguir aportando a este debate es que las cuestiones sexuales y raciales son también materiales, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay una materialidad de la raza que tiene que ver, digamos, con el trabajo esclavo y con la colonización, ¿sí? Esto no lo ha enseñado Fanon, lo ha enseñado los estudios de coloniales, ¿sí? Es decir, el racismo no es solo una idea, ¿no? Es una práctica material y es una práctica material que recae sobre unos cuerpos. Por eso los cuerpos son racializados y la racialización solo puede darse sobre un cuerpo, ¿sí? Y en esa medida, pues el cuerpo es material y está en una relación con la naturaleza y los esclavos sembraban caña, todo eso es material, la plantación, la lógica de esclavitud, todo eso sigue siendo material. Y lo mismo, pues, en el caso, digamos, del patriarcado. El patriarcado también es un modo de producción. Digamos, lo que uno podría decir desde esta perspectiva es que el patriarcado y el racismo son también ellos mismos modos de producción, ¿sí? Y en esa medida, Huawei, no sé quién está hablando de la interseccionalidad, sí, claro, a eso voy justamente. En esa medida uno puede pensar la interseccionalidad, ¿no? Como diciendo las otras formas de opresión que no se reducen a la cuestión de clase, siguen siendo, sin embargo, prácticas materiales y sigue habiendo allí jerarquías materiales y formas, digamos, de distribución y división del trabajo, que no son las de la clase. Y eso, digamos, el feminismo marxista lo ha estudiado muy bien, ¿no? Y pues también algunos estudios de coloniales lo han mostrado, ¿no? Como detrás de esto hay materialidad, ¿no? Entonces, materialidad no es sinónimo de clase, va más allá, ¿no? Eso sería mi respuesta. Y la segunda, frente a la tolerancia, bueno, los liberales tienen ahí un dilema sobre si tolerar o no la intolerancia. Hay unos que dicen que sí, ¿no? Rawls dice que sí, se puede no tolerar a los intolerantes, porque los intolerantes no tienen derecho a pedir tolerancia, porque eso supondría un comportamiento contradictorio. Digamos, ¿qué diría el republicanismo frente a la tolerancia? Digamos que para ellos eso no es un problema, para ellos eso es más un problema ético que político,
¿sí? Claro, usted de pronto tiene que aprender a tolerar a otras personas en su vida, ¿sí? Pero digamos, como la vida política supone conflicto, digamos, hacer de la tolerancia el concepto central de la política, como a veces lo hace el liberalismo, puede tener un efecto despolitizador. ¿Sí? Entonces ahí está, digamos, la respuesta que le daría. Bien, uy, tengo manos, creo que sigue, no sé si Alejandro, bueno, pero sigue Catalina y luego Paula, no sé cuál estaba primero. Paula. Ah, bueno, entonces Paula, dale, Paula, adelante. Hola Andrés, sí, yo quería preguntar, digamos, sobre el lugar de la violencia dentro de la desobediencia civil y pues básicamente como, pues, digamos, en cada uno de estos tres paradigmas pues, que tú nos has explicado. Sí, pero antes, perdón que me salté un comentario de Oscar. Dice, frente a eso, las vidas que valen, el libro Marcos de Guerra de Butler, ¿sí? Es buenísimo, parte de un enfoque más bélico, pero siento que puede ayudar, sí, por supuesto. ¿Sí? Porque esto de las vidas que valen también es que vida puede ser sacrificada. ¿Sí? Y hay como unas vidas que se lloran más que otras. Y esto siempre está muy presente, sobre todo, pues también cuando hay protestas, ¿no? Y claro, no sé, el hecho de que a algunas personas les importe más como eso, la pared o un local dañado que la vida de alguien, responde también a esta naturalización de las relaciones sociales en la oligarquía. ¿Por qué? Es una cosa que dice Marx que se llama el fetichismo de la mercancía. Entonces el fetichismo de la mercancía para Marx es una cosa que pasa en el capitalismo que es súper loca, que uno cree que las mercancías tienen como un carácter humano y cree que los seres humanos tienen un carácter cosificado. Entonces vea que cuando usted pide un domicilio, o sea, todos estamos metidos en el fetichismo de la mercancía, usted dice, llegó la comida, ¿no? Como si la comida fuera caminando sola, ¿no? O sea, ahí no hay domiciliario, no hay nadie, sino llegó la comida, llegó el pollo, ¿no? O sea, hasta uno, yo que leo Marx, eso hablo así, ¿no? Llegó el pollo, llegó la pizza, pues, ¿no? Y ahí detrás no hay nadie, ¿sí? Y lo que importan son las cosas y no las personas que hacen las cosas. Uno puede estar frente a un computador y disfrutar, digamos, de todos los productos de Internet y uno no tiene ni idea de qué hay detrás de eso y no tiene que saberlo para estar consumiendo. Pero uno sabe que detrás hay una guerra súper fuerte, oculta en África, por ejemplo, para poder mantener el Internet, uno sabe quién hizo el computador, etcétera. Y entonces por eso la gente se preocupa más por las cosas que por las personas. Pero eso implica también algo como una idea de qué vidas valen y cuáles no. ¿Sí? Y es como solo valen las vidas que están aportando, digamos, al sistema económico, que están aportando a la acumulación del capital. Entonces yo creo que ahí conectando, digamos, esto del fetichismo de la mercancía con lo de Butler, pues se puede sacar algo, ¿no? Como la frontera entre qué vidas valen y cuáles no, cuáles son lloradas y cuáles no, pero pues teniendo en claro también esta estructura de que solo vale la vida que vaya a trabajar y a acrecentar, digamos, los beneficios de los grandes capitales y el sistema económico. ¿Sí? Llegó el Rappi, sí, uno dice como eso, no llegó la persona, sino, o sea, realmente en el mundo real llegó el domiciliario, pero no llegó la comida, como si fuera que el pollo tuviera patas, pues el pollo asado de llegar. Exacto, sí, Luisa, eso es lo que dice Marx, ¿no? Las mercancías van al mercado por sí solas porque ya estaban bien, pero parece como si fuera así. Ahora sí, Catalina, adelante. Buenas tardes. Me gustaría preguntar frente a eso que decías del paradigma republicano frente a la desobediencia civil y es cuál es el límite, ¿cierto? ¿Cómo compaginar eso con el monopolio de la fuerza que tiene el Estado y la estabilidad institucional, ¿cierto? ¿Y qué conflicto es permisible y cuál no? Porque si todo conflicto fuera permisible, pues no hubiese, digámoslo, un aparato institucional que pueda perdurar en el tiempo. Entonces, Sí. ¿cuál es el límite de esa concepción? Gracias. Sí, listo. Es una buena pregunta, pero creo que antes se me fue una, creo que no me acuerdo quién preguntó, sobre la violencia y creo que se puedo pegar las dos preguntas. ¿Sí?
El republicanismo justamente tiene una preocupación por la estabilidad del cuerpo político de la comunidad política. Hay un libro de Maquiavelo que se llama Los discursos sobre la década de Tertuliano. Generalmente uno tiene la idea de que Maquiavelo era maquiavélico, justamente re malo, ¿no? Que era una apologeta de las tiranías, pues por el príncipe. Pero en realidad Maquiavelo era republicano y es uno de los pensadores republicanos más importantes en la teoría política. Entonces hay un libro que se llama Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Eso lo pueden conseguir en internet, en PDF, ponen ahí, es un Google PDF y les sale de una. Entonces la preocupación de Maquiavelo y de los republicanos era por la estabilidad, ¿no? Y la idea que ellos tenían es que si usted deja que los conflictos surjan y busca la forma de tramitarlos, es decir, uno pues escucha a la gente, deja que la gente participe, que la gente hable, que la gente se apropie de esos asuntos públicos también de forma conflictiva, eso a la larga le va a dar estabilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La idea de ellos es la siguiente. Si usted tiene un conflicto y responde, digamos, de forma totalmente brutal y agresiva, la gente va a empezar a pensar por dentro de este régimen, por dentro de este cuerpo político, no se puede cambiar nada. ¿Sí? Y no se puede cambiar nada, entonces hay que tumbar, pues, y hacer la revolución, digamos, ¿no? Como tumbar al rey, no sé, eso pasó en Rusia. Hubo conflicto y el zar pues respondió con toda la fuerza y la gente dijo, no, por dentro de esto no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, para los republicanos, la virtud de un régimen político y la clave de la estabilidad de un régimen político es la apertura al cambio. ¿Sí? Entre más abierto seas al cambio, más estable vas a ser. Es, digamos, como pues, el refrán de los republicanos. ¿Sí? Y al final, pues la gente va a empezar a ver que por dentro de esas instituciones sí se pueden lograr cosas, porque son atendidas las demandas, son escuchadas las peticiones, el conflicto se puede, digamos, llevar a cabo por medio de las instituciones. ¿Sí? Pero eso no es simplemente, digámosle a la gente que vaya a las instituciones, no, el llamado es más a las instituciones que a la gente. El llamado a las instituciones es sea más abierto. Considera el conflicto como una oportunidad de mejora y de enriquecimiento y no como algo que pone en cuestión la base de la institucionalidad. ¿Sí? Entonces la apuesta del republicanismo es que el conflicto es lo que nos va a dar en última instancia la estabilidad. ¿Por qué? Pues porque las cosas en política son muy cambiantes, como lo que ellos plantean. Y, digamos, para poder adaptarse a ese entorno cambiante, uno mismo tiene que ser cambiante y ese uno mismo, pues en este caso son las instituciones. Bien. Una pregunta de Sigmund Freud, supongo. Dice, en Arendt, la acción política se expresa en un espacio donde aparecemos ante los otros. Sin embargo, tengo la duda y es si el espacio público está pensado de manera homogénea y con un sujeto que voluntariamente lo lleva a la acción política. No es homogéneo en Arendt, ¿no? Ya le digo por qué. Y eso me lleva a pensar en Rancière para abrir la reflexión, porque desde Rancière se puede entender la manera en que el espacio público es un espacio también de marginación, exclusión y de resistencia. Sí, una crítica también a la lógica del consenso, sí, de acuerdo. Lo de Rancière está bien, pero en Arendt no es homogéneo. Arendt tampoco tiene una lógica del consenso, ¿no? Digamos, ahí los textos que Rancière tiene sobre Arendt no son del todo justos, ¿no? Porque en Arendt el espacio público no es homogéneo. ¿Por qué no es homogéneo? Porque en Arendt el espacio público funciona del siguiente modo. Usted quiere rebelarse, ¿no? Usted puede ser usted, Sigmund Freud, o un grupo, ¿no? De gente, un colectivo, lo que sea, ¿no? Esa revelación implica que usted va a empezar a crear una historia como una biografía, es decir, uno va a realizar como una acción que quiere que los demás la vean, ¿no? Es decir, cuando uno sale a protestar quiere ser visto y escuchado. ¿Sí? Pero no es homogéneo porque hay otros y otras que también responden a la propia acción de uno. ¿Sí? Y al final el espacio público no es homogéneo porque está constituido como una maraña, una red, como un enredo mejor.
¿sí? De muchas acciones, de muchas iniciativas políticas, y por eso no es homogéneo, ¿no? Claro, Rancière tiene otra idea, digamos, de la heterogeneidad, que tiene que ver con la frontera entre lo que es político y lo que no es político, pero es una idea un poco más compleja para entrar a explicar ahora. Pero claro, con esto Freud no quiero decir que Rancière y Arendt sean lo mismo, tienen obviamente diferencias sustanciales. Pero lo que quiero decir es que Arendt no tiene una idea homogénea del espacio público, porque el espacio público está lleno de iniciativas, de acciones. Salir a marchar es una acción, hacer una pancarta es una acción, todo eso es una acción para Arendt, ¿no? Es algo que uno hace que quiere que los demás vean y escuchen, ¿no? ¿Sí? Y pues está hecho y entrecruzado ese espacio por esa cantidad de acciones, ¿no? Bien. Sí, Diego es como medio arientiano, ¿no? Me acuerdo. Entonces, un espacio homogéneo no puede ser un espacio público, siguiendo a Arendt, exacto. ¿Sí? Porque justamente está en juego la expresión de la propia singularidad. Eso es algo importante en Arendt. Cuando nosotros hacemos política, cuando somos actores políticos y salimos a la calle, estamos creando una nueva singularidad para nosotros mismos. Eso ella lo llama el segundo nacimiento. Es decir, cuando ustedes salen a marchar, están volviendo a nacer de alguna forma, ¿no? Están como siendo parte de una historia, en este caso pues que es colectiva, pero están volviendo a nacer, están creando una nueva persona allí que se revela y aparece en el espacio público. Esa idea es bonita y es interesante. Si bien lo que dice Diego ahí. Ese pilar podría haber de nuevo la presentación en el segundo esquema sobre la libertad. Sí, claro que sí. Ahí está. No sé, Pilar, si tienes alguna pregunta. Ah, bueno, Diego, otra vez. Qué buena, profe. Sí, es una pregunta muy rápida y es, ¿cuál sería la concepción de la decisión final, como de la situación límite? Pero, es decir, la tengo, digamos, un poco clara en el paradigma liberal y republicano, pero digamos en el paradigma marxista, feminista, me queda la pregunta es si cabería entonces es otra concepción de forma de decisión o incluso de decisión no acabada, como no decisión, o cómo podemos entender esa situación ¿Pero límite. a qué se refiere usted con decisión? ¿Como a Schmidt o algo así? ¿O? Sí, sí, exacto, sí, como el momento de la decisión, del momento límite en donde, bueno, ya hay que tomar una decisión. Pero eso también podría ser un falso Sí. dilema, o cómo podría ser eso. Sí, no sé, pues es que eso en el marxismo es un problema difícil, ¿no? Pero digamos, retomando esta idea de la autonomía colectiva y esto, pues yo creo que el punto sería que toda decisión es provisional, ¿no? Para el resto, de pronto, pues no se entiende bien la pregunta de Diego, ¿no? La decisión es como, a ver, ¿qué es la decisión? Digamos que a veces en política hay situaciones en las que hay que tomar decisiones, ¿no? ¿Sí? Y decisiones fuertes, ¿no? Como, y decisiones que a veces implica como pasar por encima de otra gente, ¿no? A eso se refería Diego, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, en el liberalismo está claro, es la constitución, es como proteger la constitución es el criterio para las decisiones últimas, ¿sí? De pronto en el marxismo, pero eso sería una lectura un poco más medio anarquista del marxismo, más por el lado, digamos, del consejismo, ¿no? Del autonomismo. Sería como pues las decisiones siempre son provisionales y nunca puede como cerrarse, digamos, la puerta a la democracia directa por tomar, sí, la decisión nunca puede negar la democracia directa, como el punto, ¿no? ¿Sí? Para responderle a Diego. Si eso funciona o no, es otra pregunta, pero al menos lo que se está planteando teóricamente es eso, ¿no? ¿Sí? Paula, otra vez, dale, adelante. Sí, qué pena. Es más sobre, digamos, la explicación que ahorita estabas dando del republicanismo y la estabilidad. Entonces, de alguna manera, en esa búsqueda de la estabilidad institucional, pues digamos, no cabría el uso de la violencia en contra de las No, sí cabe, sí claro que sí cabe. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa? La violencia para los republicanos es como el llamado de atención para las instituciones. ¿Sí? Es decir, si, ese es como el punto, la forma republicana de reacción es, bueno, si hay violencia,
es preguntarnos, bueno, ¿qué le hace falta a las instituciones? ¿No? ¿Cómo podemos cambiar para responder a esto? ¿Sí? Eso para Maquiavelo tiene un concepto que se llama la virtud, ¿no? La virtud quiere decir como la capacidad de actuar políticamente y reaccionar a un contexto cambiante. ¿Sí? La única forma de reaccionar a un contexto cambiante es volverte tú misma cambiante, estar abierta, digamos, al cambio de las circunstancias. ¿Sí? Entonces, cuando hay violencia, tú dices, hay algo en la institución que tiene que cambiar. ¿Sí? O sea, el problema no es la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el republicanismo hace una distinción que es súper clave, digamos, es un argumento muy sólido para responderle a la gente que cree que las protestas son solo vandalismo. El republicanismo que dice, vea, hay una diferencia clara, clarísima, como el agua, pues, entre los delincuentes y los protestantes. ¿Sí? Y es que los delincuentes quieren hacer todo oculto. Los delincuentes no quieren ser vistos ni escuchados. Quieren que nadie los vea, ¿no? Si los ve alguien es un problema. El protestante, por el contrario, quiere, o el que protesta, porque el protestante suena pues como cristiano, ¿no? El que protesta tiene la intención de ser visto y ser escuchado por todo el mundo, y entre más gente lo vea, mejor. ¿Sí? Y ahí está la diferencia. ¿No? Es decir, cuando uno sale a marchar, pues quiere que todo el mundo lo vea. Entonces, por esa razón, por esa distinción tan clara, los protestantes no son delincuentes. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos lleva? A decir, bueno, la protesta, incluso cuando tiene violencia, no puede ser tomada simplemente como una acción delincuencial. Es en qué están fallando las instituciones para que eso pase. Esa es la pregunta republicana. ¿Y qué cambio tengo que hacer en las instituciones para responder a eso? No, la pregunta no es cómo tengo que, digamos, reprimir y contener las manifestaciones y las protestas para proteger las instituciones que ya existen. ¿Sí? Entonces, las instituciones republicanas siempre se plantean como instituciones cambiantes. Por eso introducen el conflicto en la propia lógica de la institución y no están hechas para aplacar y aminorar y aplastar el conflicto. O sea, no están hechas para proteger el statu quo, sino que es como una paradoja, ¿no? La estabilidad está dada en la posibilidad de seguir con el conflicto. Sí. Bien. Sí. Diego, ¿otra vez tiene la mano o era de la vez pasada? Sí, la vez pasada que ven. Ah, no, listo. Bien. No sé si alguien quiere plantear algo más, una reflexión, otra pregunta, todavía tenemos tiempo, ¿no? No sé. Opiniones. ¿No? ¿Nadie? No sé, estuvo clara la cosa, no sé, digamos. Tendría que yo haberlo preguntado antes. Sí, Nancy, dale. Pues, bueno, digamos que llegando como a este punto de comprender un poco como la explicación que tú hiciste en cada momento, que me pareció muy interesante, es que digamos que de cada uno de los conceptos que tú planteas, digamos, desde la libertad en los paradigmas del disenso, los mismos paradigmas del disenso que fue por donde iniciaste, tenemos como elementos de cada paradigma, ¿no? O sea, digamos que en lo liberal uno ve cosas, digamos, que no distan de lo que está pasando actualmente, que tienen que ver mucho más con ese marco de lo que llamaríamos un poco como el sector privado, por decirlo así, y de gobierno. Uno ve que en el paradigma republicano tenemos cosas que se trasladan mucho más a lo que diríamos el pueblo. Casi que uno diría, tenemos un poco de lo republicano más desde allí que desde las estructuras gubernamentales. Y en lo marxista feminista, bueno, también creo que hay cosas allí que uno dice, sí, realmente hay cosas que se marcan entre ciertas fronteras, pero realmente somos como, no sé, una mezcla de elementos allí que uno no lograría como decir, no, es que somos de esta línea o encajarla o encasillarla, sino que realmente hay elementos que de pronto
hace que los paradigmas se entremezclen, ¿no? Sí, Es un poco sí, como lo que veía allí. sí, sí, estoy de acuerdo con tu comentario. Creo que incluso en cosas del pueblo también podemos ver visos de liberalismo, ¿no? Tampoco quiero dejar la Sí, impresión de que el liberalismo es el gobierno. O sea, un liberal me pegaría un calvazo y lo que tendría derecho a hacerlo, ¿no? Fue como un poco, también un poco malo con el liberalismo. A mí no me gusta mucho el liberalismo, pero digamos que, claro, uno puede protestar contra el gobierno basándose en argumentos y razones liberales. Eso está perfectamente claro, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una mezcla entre varias cosas también, porque, digamos, aquí lo interesante es ver que los conceptos, digamos, de la teoría política no están allá, pues, en el cielo, sino que se ven ya como operando en la realidad y tienen efecto. La realidad, ¿por qué? Porque la gente hace lo mismo que hacemos los teóricos, pensar, ¿no? Es decir, no hay una línea ahí divisoria entre los intelectuales y el pueblo ignorante, ¿no? La gente también piensa, de pronto la diferencia es que los intelectuales, los teóricos tienen de pronto una metodología un poco más rigurosa para construir los argumentos, pero todo el mundo siempre está intentando construir argumentos todo el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, eso es la razón también por la que las cosas de la teoría se ven, digamos, en los sucesos históricos reales. Bueno, ahora sí tengo como hartas manos. Tengo Paola. Igual podemos seguir, no hay lío, ¿no? Entonces no sé quién, no vi Profe, quién iba primero. Sí, una cosa dale, chiquita, Nancy, sí, profe, sí, 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 a sí. propósito de lo que tú acabas de comentar. Es que sí, creo importante la teoría, y digamos como tú la has planteado, es interesante porque hace que uno no la vea justamente tan alejada de la realidad. Es más, digamos que sí le permite entender un poco la naturaleza digamos, de que esto reafirma que las cosas se den así. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando tú planteabas en la parte del paradigma del disenso, en la perspectiva republicana, cuando tú decías que la participación plural necesariamente lleva a que el espacio público tenga conflicto. Y uno dice, sí, qué interesante, digamos que va más allá de esa idea que quiere vender el gobierno de no, es que no puede haber conflicto aquí, ¿cómo así que se van a poner a pelear entre la institucionalidad y los que están pues allá en las marchas? O sea, como que pretenden que la idea digamos, de esa participación plural sea de consenso, de no agresión, de no, o sea, como que esto no puede darse de esa manera, que va un poco en la línea liberalista de las Sí, de acuerdo. creencias. Entonces yo decía, qué interesante, porque realmente es con natural, que es justamente el espacio que estamos viendo actualmente, se dé con esos elementos. Entonces, Sí. bien, me pareció, profe, de verdad que lo ha hecho un ejercicio bien interesante porque hace que nos acerquemos un poco a la teoría y a comprender un poco más desde esa perspectiva, que no está realmente alejada de esa realidad, profe. Me lo he disfrutado. Listo, Gracias, profe. gracias Nancy. Bueno, entonces ahora sí sigamos con las palabras y ya vuelvo al chat. Entonces, Paola, dale. No sé si Paola estaba primero porque no vi el orden en que levantaron las manos. Sí, creo que habían más personas antes. No, profe, muchas gracias por la clase tan buena. Quedé pensando como en algo cuando hablábamos sobre el tema de la burocracia y la tecnocracia y la tiranía, sobre todo como pensando en el rol que tenemos nosotros como, pues, digamos, estudiantes y también profesores de la institución desde la que estamos hablando, que es Claro, sí. la Universidad de los Andes, ¿no? Pensando sobre todo que en muchas facultades de las que he visto clases se utiliza mucho esta narrativa de somos la tecnocracia, más aún pensando Sí. en que Carrasquilla, digamos, es un profesor que ha trabajado en esta universidad. Entonces, Sí. me parecía como un comentario importante, como pensar en esa reflexión y pensando sobre todo en las actitudes que estamos tomando ahora, muchas facultades, como que hubiera pasado o cómo se pensaría, digamos, desde el paradigma republicano, que la Facultad de Economía hubiera entrado en paro como facultad tecnócrata, donde están las personas que han tomado, como digamos, las decisiones del país y que muchas, pues varios
ministros de Hacienda de la universidad del país han sido de hecho parte de esta universidad, y pensar en estas actitudes que hemos tomado desde varias facultades, como tenemos que informar a la población. Esto es una reforma tributaria para ciudadanos y no para dummies. Yo acá lanzando todas mis armas y siendo muy, muy directa. Me llamó mucho la atención como esta división entre lo que es la burocracia o la tecnocracia y lo que es el pueblo, pensado entre, pues desde las posturas que estamos tomando nosotros como estudiantes y como lo histórico que puede llegar a ser que muchas facultades de la Universidad de los Andes estén decidiendo entrar a paro, que muchas estén decidiendo no entrar a paro, y cómo estas líneas se pueden ver desdibujadas también. Y nada, muchas gracias a todos por el espacio. Sí, frente a lo que dice Paola, sí, de acuerdo con lo que plantea, solo una cosita ahí. En la introducción a la condición humana, que es un libro de Arendt, Arendt dice que no pueden existir argumentos políticos que sean técnicos, ¿no? Y eso es, digamos, algo directamente contra la tecnocracia, ¿no? Y la razón que da ella es la siguiente: hay un problema lógico, ¿sí? Un problema, digamos, de contradicción lógica en hablar de un argumento técnico en política. ¿Por qué? Porque sí existen argumentos técnicos, yo no niego que existen argumentos técnicos, ¿eh? Pero la razón por la que tendríamos que obedecer un dictamen técnico o aplicar un argumento técnico es una razón política y no técnica, ¿sí? Para ponerles un ejemplo así es súper claro, ¿no? Uno podría decir que desde un punto de vista técnico es súper eficiente fusilar a todos los que se infecten de COVID, ¿no? O sea, no sé, uno hace un análisis de costo-beneficio, sale más barato una balita que una UCI, por ejemplo, ¿no? Pero no diría, eso es políticamente inaceptable. Este tipo de argumentos no los podemos aceptar, por más técnicos que sean, ¿sí? Y digamos, uno de los problemas también, por ejemplo, no sé, el nazismo, ¿no? Es que se perdió, digamos, la perspectiva política de los argumentos y nos quedamos solo con argumentos técnicos. Y por eso llegaron hasta el punto tal de tecnificar la muerte. O sea, Auschwitz es la forma más tecnificada de matar un montón de gente, la forma más eficiente en el menor tiempo posible, generando, digamos, no sé, quemando los cadáveres, sino tener que enterrarlos, etc. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí está la cuestión, ¿no? Como argumentos meramente técnicos en política no existen, porque siempre la razón para aplicar un argumento técnico es una razón política. Ya les doy la palabra a ustedes tres que tengo represado el chat. Dice Daniela, quisiera preguntar sobre la violencia en la República. Dice que no todo acto de violencia es una protesta es delincuencial, pero hay un límite de violencia. Pues a los republicanos en principio eso no les interesa, como establecer un límite, digamos, a la violencia de las protestas. No porque no exista ese límite, sino porque lo que ellos piensan es que también el juego de la violencia tiene que ver con la forma en que reaccionan las instituciones. Si las instituciones reaccionan de X o Y forma, eso también va a modular la violencia que se dé, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la respuesta. Bueno, siguiente. Parece que los tres paradigmas coexisten en este momento, sí, eso ya lo habíamos planteado, pero parar en la violencia del poder son diferentes. Sí, de acuerdo, María Alejandra, creo que esa es una explicación larga, pero si quieres al final podemos hablar de esto, ¿no? Porque es que tengo como demasiadas cosas acá. Pero sí, son diferentes. Déjame tu pregunta, no sé si puedo volver así rápidamente sobre la idea de la libertad en el paradigma marxista feminista. Esto rápidamente, la libertad para el paradigma marxista feminista es apropiarnos de las relaciones sociales de producción. ¿Eso qué significa? Las relaciones sociales por medio de las cuales creamos cosas, pero también por medio de las cuales reproducimos nuestros cuerpos, la vida material de los cuerpos. Es decir, en un lenguaje más claro es cómo vamos a trabajar y cómo nos vamos a distribuir las tareas del cuidado. Es decir, hay libertad cuando esa pregunta es asumida de forma colectiva y consciente y de forma democrática también, ¿sí? Esa es la libertad marxista feminista. Esto así rápidamente, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti, Julio. Juan Quintero está bravo, no sé qué dice ahí. ¿Cuál es el correo de la persona que grabó la clase? Yo la grabé. Si quieren les dejo mi correo.
Yo igual después busco la forma de hacerles llegar esto. A ver, ¿qué más hay por acá? Tenemos... Uy, espera, me perdí. Dios. ¿Dónde iba? A ver, aquí. Ok. ¿Qué dice Daniel, Cristian y Salomón? Bueno, antes que yo. Ah, no. Que eres mucho chat, lo siento. Dice, desde el punto de vista del paradigma republicano, como por ejemplo, explicarse las acciones tomadas por Anonymous durante los últimos días en contra del gobierno. Ah, en el sentido de protestante y delincuencial es interesante, pero yo creo que sigue siendo protesta porque ellos quieren como hacerse ver como anónimos, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, uno dice, ay, no muestra la cara y eso, de acuerdo, pero sigue teniendo un sentido de protesta. Es de otra universidad, Dylan, bueno, bienvenido, gracias por asistir. Un ejemplo del paradigma liberal en el pueblo son los derechos humanos, sí, en parte sí, y en parte no, porque es que Santiago los derechos humanos era una lectura liberal y una lectura republicana. Rápidamente, la lectura liberal de los derechos humanos son derechos individuales suyos, como de Santiago, como individuo, ¿sí? Y los derechos humanos desde la lectura republicana, hay un autor que se llama Claude Lefort que habla sobre eso, dice que los derechos humanos son derechos de los actores políticos colectivos, ¿no? Y son como límites del gobierno frente a la acción política del pueblo, otra vez pensado en este conflicto entre gobierno y pueblo, pero creo que sí, hay también, digamos, derechos humanos liberales en la protesta, ¿no? Desde el pueblo. Entonces, para ver que el liberalismo no es solo maldad, pues, ¿no? Bueno, Luis me escribe acá por privado, ¿no? Gracias a usted por asistir. Catarsis. Listo. Bueno, ahora sí ya palabra, pues. Entonces creo que estaba como Salomón primero, si no estoy mal. Luego Gabriela y Daniel. No sé si estaban en ese orden. ¿Me escucha, profe? Sí, adelante. Bueno, no, pues de antemano agradecerle bastante por el espacio, muy interesante. Digamos, es necesario, sobre todo, digamos, en la coyuntura actual que se hable de esto y que, digamos, de mayor forma que sea abierto, ¿no? A más público. Tenía una pequeña pregunta. Bueno, es decir, pequeña porque yo sé que la respuesta por lo general no creo que la haya aún, pero simplemente, digamos, poner o problematizar cuando, digamos, personas que se ven afectadas por una visión por lo menos liberal, la toman y enteramente y sin duda y casi que de forma sectaria, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, idearios que generan, digamos, esas estructuras económicas, como que todo queda, digamos, en el sujeto, que el sujeto, todo lo que vaya a hacer y lo que sea de él, todo está en su responsabilidad, como esta visión como tan, digamos, sí, como de un Estado liberal clásico. Y digamos, es como llegar a esta gente, pues más allá del debate, pues, aunque muchas veces no estén ni siquiera dispuestos al debate, llegar, digamos, de alguna forma contundente a esas personas, porque si, digamos, no son conscientes, yo creo, del gran impacto negativo que tienen para ellos mismos y para la misma sociedad en las que viven inmersos como individuos. Por lo tanto, digamos, se les hace muy difícil como levantar ese velo en que los tiene, digamos, estos mismos idearios. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, bien, Salomón, gracias. Creo que ahí el paradigma marxista puede aportar algo. Y es, bueno, generalmente se cree que el marxismo niega al individuo, pero no, es mentira. A Marx, por lo menos, siempre le preocupó mucho el individuo. Pero la diferencia con el liberalismo es que Marx tiene una concepción relacional del individuo. ¿Qué significa eso? Que yo, claro, yo, Andrés, soy un individuo, pero yo soy un individuo gracias a mis relaciones con los demás, ¿sí? No sé, yo soy profesor, por ejemplo, ¿no? Pero yo solo puedo ser profesor. Eso es algo que me distingue a mí frente a otras personas. Solo puedo ser profesor si hay otros profesores, si hay estudiantes
decir, relacionándome con otras personas, solo yo así puedo desplegar mi individualidad en el mundo, ¿sí? Entonces, claro, el individuo no es como un átomo aislado del mundo, ¿sí? Como lo planteaba Salomón desde la perspectiva liberal, sino que si hay individuo, el individuo es importante, pero el individuo es relacional y, digamos, su individualidad se debe a sus relaciones. Bueno, había una pregunta, creo que era de Andrea Forero, de lo de Benjamin. Uf, una pregunta larga. Si quieren podemos dejarla para el final porque tengo como hartas cosas acá. Voy a mirar otra en el chat y ya le doy la palabra a Gabriela. A ver, en Twitter muchos profesores de economía de un discurso súper tecnocrático o de ego intelectual, se creen los redentores, de acuerdo, Margarita. Se quedaron pensando que la causa era la reforma tributaria, sí, es verdad, y no veían como que una situación más general de descontento, ¿no? Sí, eso. ¿Qué pasa? Es que es santanderiano, Juan. Ok, listo, Juan. Vale, bienvenido desde Santander. O no sé si está acá en Bogotá. ¿Podemos realizar un cambio efectivo? Es una pregunta de Sara. Creo que es una pregunta para todos, ¿no? ¿Cómo podemos realizar un cambio efectivo? Profe, no alcancé a escuchar la pregunta que eso respondía en el paradigma marxista feminista para que exista libertad. Rápidamente, existe libertad si decidimos colectivamente sobre las tareas del trabajo, del sistema económico y del cuidado de los cuerpos, y hacemos eso de forma colectiva y democrática, hay libertad, ¿no? A ver, un poco salido del tema, una pregunta por acá: ¿de qué forma posturas que en ciertos casos parecen estar limitadas al accionar negativo liberal, como el vegetarianismo o la corrección política, pueden llegar a ser una forma de desobediencia marxista? Si usted entiende, pues un marxista le diría, si usted entiende que detrás de eso hay como un sistema de producción, una forma de organización colectiva de la vida, ¿no? Que es decir, el cambio lo hace como uno reorganizando esas relaciones con la naturaleza y no simplemente tomando una decisión individual, ¿no? Creo que sería la respuesta, ¿no? El autor que nombró sobre la perspectiva republicana de los derechos humanos, Claude Lefort se llama. Se escribe Claude, es francés, Lefort, ya lo pongo acá todos, pero entonces ahora sí, Daniel, creo que se me fue Gabriela, qué pena. Es que es mucha gente participando. No, fresco. Profe, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, pero es decir, creo que, bueno, primero que todo aclarar que yo no, pues, no estudio ciencias políticas. Entonces creo que es como una pregunta conceptual y es esta diferenciación o digamos estos cambios de paradigma, digamos en qué nivel conceptual operan, ¿sí? Es decir, como que uno digamos en una primera impresión podría decir que pueden ser creencias individuales, pero digamos también como que atañen digamos, sí, a instituciones o, digamos, a configuraciones sociales. Pero incluso, es decir, hay creencias individuales que chocarían con algunos paradigmas. Entonces, claro. Por eso es como que no estoy muy seguro como en qué punto uno podría decir como que en qué operan estos conceptos como tal. Ok. ¿Usted qué estudia, Daniel? Perdón, le pregunto. Psicología. Estoy condenado. Psicología. No pasa nada, la excluyaste. Esto, pues, en primer lugar, son paradigmas teóricos, ¿sí? Es decir, así como existen paradigmas teóricos sobre la mente en psicología, hay paradigmas en política sobre definir qué es la política, sobre definir la libertad, acerca de la naturaleza del conflicto, de qué tan deseable es o no el conflicto. Entonces, digamos, como el primer nivel son paradigmas teóricos, ¿no? Pero los paradigmas teóricos también se ven a veces, claro, no así fiel uno a uno, reflejados en la realidad política, ¿sí? Entonces no son solo teóricos. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Creo que en psicología esto no es así, pero en ciencia política sí es así. La forma en que usted habla de los fenómenos políticos, la forma en que usted teoriza sobre los fenómenos políticos, hace parte de los fenómenos políticos, ¿sí? En ciencia política y en general en las otras ciencias sociales, en psicología, no sé, me imagino que eso debe ser una disputa, no hay algo como un sujeto objetivante, ¿sí? Yo creo que en psicología, en principio, la forma en que usted hable de la mente no es parte del fenómeno de la mente, ¿no? Hay como una distinción así súper clara.
pero en política no. Es decir, nosotros aquí estamos hablando de los fenómenos políticos, no estamos hablando de la marcha, eso hace parte del fenómeno de la marcha. ¿Sí? Lo que digan los analistas y los periodistas sobre la marcha hace parte del fenómeno de la marcha. ¿Sí? Entonces, por eso aquí la teoría está enredada en los fenómenos sociales, no es como, digamos, simplemente el observador teórico que mira algo allá objetivado en una mesa, ¿no? Sino que hay una implicación recíproca entre fenómeno y observador. Y eso hace, digamos, que, claro, esto sea en primer lugar paradigmas de naturaleza teórica, pero también se vean como reflejados e involucrados en la propia realidad que están intentando observar y explicar. Pues creo que ahí está como de pronto la dificultad que usted tiene para, digamos, ver como en dónde están situados tanto en el nivel teórico como en el nivel social, real, empírico, pues, ¿no? Claro, es que lo pienso sobre todo es como por el asunto de en qué uno nivel, es decir, en qué niveles uno puede intervenir con este tipo digamos, sí, como de diferencias conceptuales, claro, es decir, como que uno puede discutir argumentalmente con individuos, es decir, como sobre sus creencias, pero digamos también hay unas cosas que son constitucionales, hay otras cosas que son, sí, es decir, como que por ejemplo, eso que su merced dijera que la marcha en el paradigma liberal solo es posible como una posibilidad frente, por ejemplo, a la libertad, pero no propiamente es posibilitada la misma marcha, ¿sí? Entonces, sí, claro, es como raro eso, como tal vez como entremezclado esta discusión que uno puede dar conceptualmente y digamos como a nivel de cómo intervenir en la realidad, ¿no? Ya entiendo. Claro, a ver, bueno, ¿cómo intervenir? Hay dos cosas, pues, digamos, yo creo que en primer lugar hay que partir de que las teorías ya tienen como efectos, ¿no? Por sí mismos. Por lo que les decía hace como, no sé, 4 o 5 preguntas, ¿no? Todo el mundo es un teórico, ¿no? Todo el mundo siempre está pensando, construyendo argumentos. La única diferencia de pronto es como la metodología que uno usa para construir los argumentos como intelectual o teórico. ¿Sí? Entonces, pues, digamos, pues, ¿qué labor uno puede hacer con esto? Pues, o sea, aportar a la discusión pública, ¿no? Aclarar malentendidos, dar argumentos, por ejemplo, ese argumento de, pues, no somos delincuentes porque el delincuente no se muestra, ¿no? Pues estamos acá como, vean, mírenos protestar, vean nuestras razones, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de cosas. Creo que más allá de eso, pues, no se puede hacer más, pero creo que eso ya es, la acción política es eso, es entrar usted a discutir, a confrontar las opiniones de los otros, a protestar, teniendo argumentos detrás, teniendo ciertas razones, teniendo una perspectiva sobre el mundo, ¿no? Eso es lo que hacemos todo el tiempo como actores políticos. Más allá de eso, pues creo que sería pedir algo más allá de la acción política, me parece. Entonces, creo que la teoría puede ser como una acompañante, digamos, de la acción. Obviamente no la puede reemplazar. Por eso, pues, no basta, digamos, con estudiar los autores, sino que hay que abrir esos espacios y, pues, hacer, digamos, lo que más se pueda políticamente. Pero más allá de eso, pues, creo que no, Daniel no podría responderle. Margarita, adelante. Sí. Margarita, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan Adelante. ahora? Sí. Ok. Nada, quería aprovechar, digamos, creo que el compañero que acabo de hablar pues me hizo reflexionar y como darme cuenta de que yo siento que también nosotros tenemos como, pues este fetichismo también de la ley, ¿no? Como que es importante entender que pues detrás de la ley, y creo que eso me parece muy poderoso, digamos, de ahora de este movimiento, de este paro, es darnos cuenta que la ley no se está haciendo sola, que las políticas públicas no se están haciendo solas, sí, como que no hay una institución así ajena a nosotros que está ordenando todo el país, sino que son personas que están tomando decisiones frente pues a políticas o sí, decisiones que nos afectan a todos. Entonces creo que me parece muy interesante, digamos, de este compañero que es como yo no estudio ciencia política y de pronto como que todo el mundo es como, no, es que solamente esto es algo como muy abstracto y solo, sí, como que volvemos y recaemos en esta oligarquía ilustrada, pero realmente
pues o sea, lo verdaderamente político es realmente darnos cuenta como venga, o sea, quién está tomando las decisiones, ¿sí? ¿Quién está redactando la ley? Es en serio justo que una persona no sé si era director de la facultad, creo que sí, de economía, que no sepa cuánto cuesta un huevo. Yo sé que fue como el catalizador, pero son cosas como para realmente aterrizar y darnos cuenta de que, pues de que nosotros como personas o como ciudadanos también podemos decidir frente a nuestra, pues a nuestro, no sé, nuestra política, nuestra vida. Entonces creo que siento algo que de pronto lo quiero decir a todos los que me están escuchando, como dejar de lado esa idea de como odio la política, es que no quiero hablar de política, es que, porque realmente eso es simplemente es tomar partido de que otras personas como cualquiera de nosotros estén tomando las decisiones por nosotros. Entonces creo que es un buen momento para que nos empecemos, como dice Andrés, como informémonos, o sea, de qué se trata una ley de reforma tributaria o, bueno, ahora de la salud, ¿sí? Como estar realmente un poco más enterados de las decisiones y especialmente poner un foco en el Congreso, porque el Congreso pues son las personas que toman decisiones y creo que digamos a veces nos enfocamos resto como en el presidente, vamos a elegir el presidente, también es importante, pero también empecemos a hablar de a qué congresistas estamos eligiendo en el país, ¿sí? Como invitar, digamos, a esa reflexión gracias al otro compañero, porque siento que a veces cuando no se generan estos diálogos entre carreras, no nos damos cuenta de pronto de esos sesgos que tenemos todos, y esa es la invitación, digamos, lo que dice Andrés, como es lo que pasa con la ciencia política, es que nosotros mismos, la manera en cómo pensamos la política también afecta en cómo nosotros actuamos frente a la política. Y ya, gracias por el espacio. Sí, no, gracias a ti, Margarita. Sí, creo que lo que estás diciendo responde bien al paradigma republicano, ¿no? A esa definición de la libertad como apropiación o participación directa, no por medio de un representante, sino directa en los asuntos públicos. Entonces, creo que ahí está, digamos, esa idea. No sé, Salomón quiere volver a decir algo, que tiene la mano levantada, o era de la vez pasada. Pues era como un pequeño comentario, pues creo que adelante, fue adelante. Daniel sí. El que creo que ahorita mencionó que era de psicología. Yo, pues, digamos, también hago parte del pregrado y en cierta parte de la carrera, pues nosotros también vemos esos como espacios de autocrítica a la disciplina, que digamos de pronto puede ser un poco más presentes en otras carreras, yo creo que de la facultad, que son como digamos, la forma en que yo teorizo al mismo tiempo me teorizo a mí mismo y que es como una relación bidireccional, ¿sí? Y el hecho de que cierta teoría se genere en cierto espacio, bajo ciertas circunstancias, pues lo que, digamos, hace problemático que a veces, por ejemplo, no sé, aquí en Latinoamérica intenten utilizar modelos anglosajones o europeos y que ven, digamos, no sé, de pronto los disensos, como lo comentabas al principio de la clase, como una perturbación al balance de la convivencia. Entonces, ahí se terminaría siendo como una apología al no disenso y al que nadie puede pensar distinto y que todos deben quedarse calmados. Y yo creo que aún más una desobediencia civil bajo esas ideas que, pues, digamos, ya han sido revisadas, pues serían simplemente como ayudando a legitimar, digamos, esas un poco más como autoritarias que están viendo hoy en día. Y ver que, pues, digamos, afortunadamente ya se están, digamos, de un tiempo para acá, revisando y, digamos, situadas, ¿no? Desde una visión más situada, más contextualizada y ya. Sí, de acuerdo. Gracias, Salomón. Bueno, Camilo, hágale. Buenas tardes, no, pues primero que todo darle muchas gracias por el espacio. Yo, por ejemplo, soy diseñador y me parece muy importante que la universidad siga abriendo espacios interdisciplinarios porque se da cuenta uno que desde lo que uno ha estudiado también puede ayudar a contribuir políticamente, ¿no? Como caer en las vainas de los medios. Nosotros tenemos habilidades del putas para comunicar cosas, pero pues muchas veces no nos involucramos en la política ni en ninguno de estos asuntos.
A mí personalmente siempre me ha interesado mucho la filosofía y la política, pero pues me parece, a pesar de todo lo malo que está pasando, me parece muy bueno que se abra el espacio porque pone en diálogo todo esto y hace que la gente piense que sí tenemos un papel que jugar también en la política y no solo la gente que lo estudia y no solo la gente que se dedica a teorizar sobre estos temas y de cómo comunicarlo mejor y contribuir a destruir toda la desinformación que hay. Sí, de acuerdo, Camilo. Sí, es importante eso, como este ejercicio. Además, es algo inédito, ¿no? Pues por lo menos en la universidad. Yo también estudié acá en los Andes y es otra universidad muy diferente a la que yo estudié. Cuando yo estudié en el 2005, todo el mundo era uribista y, mejor dicho, ahora no, me alegra, ¿no? Bueno, miremos un poquito el chat. Acá había dos preguntas, una sobre el papel de la fuerza pública. Para Leonardo, rápidamente, a ver, bueno, digamos que en el liberal la fuerza pública está para proteger la Constitución, ¿no? Está claro, la Constitución es pues como la manda más, ¿no? O sea, ahí, sí. En el republicano, obviamente, pues sigue existiendo fuerza pública, pero claro, como la institución está abierta al conflicto, está abierta al cambio, la fuerza pública no puede ser la primera reacción que se tenga frente a un tumulto, ¿no? Se primero tiene que tratar como de abrir la institución y tratar de hacer cambios para ver cómo responde a ese tumulto, ¿sí? Obviamente el republicano no excluye el uso de la fuerza pública, pero tiene que ser ya una vaina como que realmente la gente no está protestando, sino es un movimiento ahí sí de delincuentes, pero eso pasa muy raro. Es decir, piénsenos en los narcotraficantes o algo así, sí, usted diría fuerza pública, pero pues los que protestan no son narcotraficantes justamente por la diferencia entre querer ser visible y querer ser invisible, ¿no? Entonces, pero digamos, frente a la protesta y el tumulto, lo mejor es siempre como reaccionar con apertura institucional y no con la fuerza pública como primera opción, ¿no? Y el marxista, bueno, pues hay ahí de todo, ¿no? Porque, no sé, pues es que el marxismo es muy plural, ¿no? En sus opciones. Hay gente que diría, no, hay que acabar con la fuerza pública, con las lecturas más anarquistas, autonomistas, ¿no? Hay gente que, no sé, con esta idea de la dictadura del proletariado, pues crean otra fuerza pública, no sé, piense el Ejército Rojo, la policía, la KGB de la Unión Soviética, ¿sí? Hay de todo, digamos, el marxismo tiene un lado como muy libertario, pero también tiene como tendencias autoritarias. Obviamente a mí me gusta más como el lado más como libertario, un poco, ¿no? Sí. Bien, eso es Simón, es que no estudia en los Andes, ¿le parece importante? Sí, de acuerdo, Simón. Bueno, bienvenido a, a este espacio virtual. Listo. Entonces creo que había... Ah, bueno, Luis Eduardo tiene la mano levantada. Hágale, Luis Eduardo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por habilitar este espacio abierto. Me parece que es supremamente importante y no solo también para los mismos que hacemos parte de la carrera de la formación en ciencia política, sino las personas que ya han hablado que vienen de otras formaciones profesionales. Eso me parece supremamente valioso. Entonces, yo quería como plantear una reflexión que he tenido últimamente y como plantear una pregunta. Yo había estado pensando sobre todo en esto que se dice acerca de cuáles son y cuáles no deben ser las formas de manifestarse y cómo eso entra en el debate público. Y en ese sentido, ¿por qué vías o por qué canales se supondría que pasa el disenso o no? Y hay algo que me llama mucho la atención que se configura en un espacio de disenso y de denuncia, que son las redes sociales. Pero entonces las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, constituyen sobre todo como unos productos de la lógica privada, parten de una lógica económica, y yo siento que un poco como ha sido expuesto los paradigmas, en donde lo económico ha sido privilegiado, pues asimismo el individuo se privilegia en esa reflexión. Y la forma en que se producen estos espacios de redes sociales privilegian una forma de plantear el disenso en términos de individuos. Entonces, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su cuenta y con eso, digamos que de alguna u otra forma, se riegan todas las opiniones y lo que se está diciendo en el momento. Sin embargo, lo que me llama mucho la atención y creo que
puede ayudar a encontrar como algunos canales comunicativos entre los diferentes paradigmas, es que muchas de esta forma en la que en las redes sociales se individualiza y se produce la opinión, luego es articulada en las marchas, porque es precisamente en contra de lo que en estas redes sociales fluye, que muchas de las marchas están diciendo, estamos en contra de la violación de los derechos humanos, por ejemplo, y que es esa información la que no pasa por canales institucionales, la que permite a su vez no solo un disenso a nivel individual, sino una alimentación del disenso colectivo en las calles. Y mi pregunta va un poco por el sentido de cada una de estas formas creo que representan, si se quiere, en estos paradigmas teóricos, distintas formas de comprender la libertad, porque una sobre todo individual, evidentemente, creo yo, en gran medida, y la otra es fundamentalmente colectiva. Sin embargo, parece que las dos están siendo articuladas. Sin embargo, parece que las dos están siendo, porque claro, el producto de los videos que aparecen en estas redes sociales son de lo que se está evidenciando en las calles. Y ahí es donde hay una práctica colectiva. Pero luego aparece en un marco individual que vuelve a ser articulado en la colectividad. Esas libertades que se pueden producir en esos espacios, tanto los de las marchas como los de redes sociales, ¿cómo comprenden un poco el aspecto de la libertad? Porque yo creo que en el paradigma republicano, evidentemente, hay un elemento de la libertad en lo colectivo y en el marxista feminista también. Pero eso que constituiría lo colectivo, la colectividad, lo que compondría o constituiría eso, ¿en qué se diferencia en esos paradigmas? El republicano sigue manteniendo la lógica de individuos sumados, pero el marxista feminista entonces hablaría propiamente de sujetos como productos de las relaciones entre todos nosotros. Y eso que nos enseña, digamos, en términos concretos de nuestra libertad. O sea, la gente que estamos viendo que está en las calles o que está haciendo ciertos tipos de prácticas colectivas en distintos lugares, que nos puede enseñar sobre la libertad. Obviamente lo mejor sería traer a los actores que están haciendo eso porque son los que saben, pero pues evidentemente me gustaría escucharlo. Gracias. Bien, gracias Luis Eduardo por la pregunta. Bueno, yo creo que hay que hacer un matiz frente a lo que usted dice, y es, no, cuando se dice que la libertad republicana y la del marxismo es colectiva, esto no quiere decir que no existen individuos. Claro, hay individuos, obviamente, ¿no? La cosa es como el lugar y la acción en la que usted realiza su libertad. Para el liberal, usted realiza su libertad en su casa. Es una caricatura, ¿no? Pero como para que quede claro, digamos, la diferencia. Uno la realiza en su casa, no sé, pudiendo cambiar de canal de televisor, de televisión, pudiendo comprar lo que usted quiera sin ninguna restricción, pudiendo vestirse como usted quiera, ¿sí? Eso es como la libertad liberal, como de, realizar sus propios deseos, ¿sí? Claro, en el paradigma republicano, en el marxista, obviamente hay individuos que actúan, ¿sí? Pero lo que pasa es que ahí usted tiene que actuar con otros. No es que usted se disuelva en los otros y se cree una masa amorfa que sea la que actúa, ¿no? Siguen existiendo individuos, pero individuos juntos, reunidos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, ya frente a lo que usted decía de las redes, yo creo que las redes sí son importantes, pero las redes siguen siendo un espacio subsidiario frente al espacio público de la calle. ¿Y qué quiero decir con subsidiario? Que depende de, ¿no? Porque lo que se muestra, digamos en este caso en las redes, es lo que ocurre en el espacio público de la calle. Es decir, por eso la propuesta del paro virtual que lanzó una vez Claudia López, ¿sí? Es ridícula, ¿no? Porque usted no puede hacer un paro virtual, eso sería una twitteratón o algo así, ¿no? Es decir, todavía, a pesar de que estamos en esta época de virtualidad y del auge de las redes, todavía el espacio público de la calle como lugar donde cualquiera puede ser visto y escuchado sigue teniendo como relevancia. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Como en el republicanismo y en el marxismo siguen existiendo individuos, pero reunidos, y pues el espacio público no es la red social como tal, sino que es la calle, aunque la red social ayuda o es subsidiaria frente a la calle, ¿no? O sea, subsidiario viene como si es subsidiar de ayudar, ¿no? Sí.
Listo. Bueno, tenía como dos preguntas ahí. No sé si todavía están las personas. Una persona preguntó de Arendt, el poder y la violencia, y la otra sobre Benjamin y la visión de benjaminiana del derecho. No sé si todavía están acá. O se fueron. Creo que Andrea está, que fue la que preguntó de Benjamin. No sé, Andrea, si sigues acá. No sé. Creo que no. Bueno, yo creo que entonces podemos ir pues cerrando el espacio. Bueno, pues muchas gracias otra vez por participar, ¿no? Por el espacio, por la asistencia. Fue mucha gente. Estoy anonadado un poco. Casi 200 personas en un momento, ¿no? Entonces, bueno, que estén bien, cuídense mucho y esperemos a ver cómo siguen las cosas. Y muchas gracias de nuevo por la asistencia. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Gracias, No, Andrés. gracias a ustedes. Feliz día. Lo mismo, que estén bien. Chao, profe, gracias. Vale, chao, hasta luego. Chao, profe, muchísimas gracias. No, a ustedes por asistir. Muchas gracias por el espacio, muy enriquecedor. Listo. No, Sebastián, gracias a usted por venir. Profe Andrés, hubo varios estudiantes de la Universidad de Antioquia conectados que se tuvieron que salir, pero me pidieron que le diera las gracias. Que muy Bueno, enriquecedor el listo. espacio. Esto vale, María José, perfecto. Sí, Catalina, ya lo pongo acá.